¿En dónde? Pues no sé, ¿no? Entonces, a través de estos algoritmos que te conectan inmediatamente con estos documentos, pues se ha hecho un descubrimiento muy importante, y este fue el caso de esta investigación mía. Y a partir de ahí, supongo yo que te surgieron muchas preguntas, ¿no? Muchas cuestiones que tenían que ver también con conocerte a ti, ¿no? Sí, claro, es una búsqueda de identidad propia, sí, que sí sabes quién eres tú, ¿no? Pero pues de dónde vienes, eso era como una cosa muy importante, ¿no? Claro, la Ajá, cuestión de la identidad me parece a sí, mí que tiene mucho que ver y justamente coincido contigo en cuanto a este boom de estas sí, plataformas que claro. investigan la cuestión de los genes, etcétera. Yo te comentaba que hubo ese boom precisamente años atrás, por ahí de los 70s, con la novela Roots de Alex Haley, en donde provocó, vamos a parar, sí, justo te comentaba un poco acerca de la novela de Alex Haley llamada Roots y que justamente provocó un boom de muchas personas buscando sus orígenes, ¿no? Sobre todo en la comunidad afroamericana, pero en aquellos entonces no teníamos las ventajas que ahora tenemos y que acabas de mencionar, ¿no? La digitalización de todos estos archivos, ¿no? En ese sentido, vámonos un poquito ya en la cuestión del oficio de escribir. Es decir, cómo fuiste de alguna manera tejiendo esas historias y en ese proceso de tejer narrativamente tus historias, háblanos un poquito de cuáles fueron a lo mejor una, dos o tres, digamos, veintes que le cayeron a Samuel. Sí, la verdad es que fue un proceso muy interesante. A mí siempre me ha gustado la parte académica y la escritura. Entonces, cuando yo empiezo a hacer este árbol genealógico y a descubrir todos estos ancestros en estas plataformas de genealogía, me doy cuenta pues de que hay cosas interesantísimas, ¿no? Y que no nada más llegaba a la parte familiar, sino que estos árboles y estos documentos y estos archivos llegaban a muchos años atrás. Entonces, a través de esta magnitud de documentos, me adentré muchísimo. Obviamente que pues en unas familias y en unos apellidos más fácil que en otros, donde había Ujú. más información, y en otros era como más difícil, no se sabía mucho, pero al final el programa me daba un 80% de confiabilidad y pensé, creo que 80% es Es muy bastante, es bueno. muy bueno, ¿no? Entonces sí confío en que esto es real. Y al tener toda esta información, dice, bueno, pues ahora qué hago con ella, ¿no? Sí, ya encontramos los documentos, ya encontramos lo que necesitábamos, pero esto va más allá de mí, porque me di cuenta que había muchas cosas ligadas no solamente a mi familia, sino ligadas a la historia de México, Mm. ¿no? Que todos estos personajes tenían o alguna pauta o algún encuentro importante con la historia de tanto de la Nueva España o en la historia de México como nación. Y a través de eso me empecé a investigar muchísimo, ¿no? En plataformas, en revistas académicas, en libros, y a investigar, a ver, quién es este personaje, qué estuvo haciendo en este periodo de la historia y quién escribió sobre esto, ¿no? Y había pedazos de la historia donde había mucha documentación y había Ujú. muchos escritores que habían estado ahí en ese momento escribiendo ese paraje, y había otras que era muy difícil conseguir información sobre esto, ¿no? Ya. Entonces, me da risa porque cuando hice este libro comencé precisamente donde había más investigación. Entonces, así como lo hizo George Lucas con la Ah, saga de la Guerra de las Galaxias de Star Wars, yo comencé por la mitad. mm, No empecé el libro de principio a ok, fin, sino ok. empecé en la mitad, dónde hay más información y dónde puedo conseguir más sobre esto, y así me fui moviendo de un lado a otro en la historia de México.
Es interesante este punto, ¿no? Porque dinámica, la dinámica del tiempo y de cómo se organiza la memoria, ¿no? Es decir, en la memoria, tiempo, pasado, presente y futuro están ahí. Es decir, Sí, juegan un papel bien fundamental, no son cosas separadas, ¿no? Y en el proceso de la escritura, así como en el proceso de hacer cine, por ejemplo, todos los tiempos confluyen en el presente, ¿no? Y me parece que libros como los tuyos que se enmarcan en novela histórica tienen ¿cómo lo nombro? Esta sensación de que se actualiza el pasado, ¿no? En el momento que se actualiza el pasado, se proyecta uno hacia un futuro, ¿no? Y en ese sentido, preguntarte un poquito acerca de cómo fue el proceso ya en cuestión de cuando tuviste la idea del libro, escribiste el libro, por la mitad empezaste sí, por la sí. mitad, y ahora, digamos, ¿fue incertidumbre de hacia dónde te iba a llevar? ¿Sabías ya que eso iba a ser un libro? ¿O cómo fue, cómo fuiste construyendo? Sí, yo sabía que esta investigación daba para más de una investigación académica. Yo sabía que era tan grande que era un libro, que era lo que quería dejar yo como legado. Mm, Estas historias, que muchas las conocía la familia, las más recientes obviamente, claro, que sabíamos la relación de la familia de mi padre con el expresidente, de mi madre con el expresidente Luis Echeverría, ujú. o o del apellido Loyola con la relación con San Ignacio Loyola, pero había otras relaciones y otros descubrimientos ancestrales que fueron una sorpresa para mí, o sea, que no me lo imaginaba que los ancestros de los ancestros de los ancestros hubieran estado allí o que era este personaje tan ¿Y y importante. les compartías tus descubrimientos a tu No, no, familia? no, no. Fue hasta que leyeran el libro, ¿no? Ah, okey. Y algunos lo han leído y otros no, entonces pues ya lo Bueno, descubrirán, ¿no? tienen Cuando tienen que sí, leerlo para que se enteren del sí, chisme, ¿no? del chiste, exactamente. Y bueno, pues una investigación bastante compleja. Al escribirla, pues ha sido como unas pistas, ¿no? De detective, ¿no? Claro. Y de investigar, bueno, pues este personaje me lleva hasta esta historia, este personaje me lleva hasta esta otra historia, ¿no? Y además ha sido también complejo, precisamente con lo que decías, que la memoria no es estática y tampoco es un reflejo de la realidad tal y como la conocemos, sino la memoria cambia y es subjetiva, cambia de personaje a personaje. Incluso podemos tener el mismo eh, hecho y verlo de diferentes maneras, ¿no? De acuerdo a la percepción de cada uno. Y en las cuestiones históricas pasa mucho eso, que hay muchos autores que se llevan y se van por una corriente o por la otra, ¿no? De acuerdo a lo que dijeron en este entonces. Digo, yo esta hipótesis pienso que pudo haber sido Claro. esta y hay otro que te dice que no. Y también se ha dado mucho que las leyendas se funden en la historia, entonces a veces es muy difícil saber qué es leyenda y qué es verdad. Claro, se cruzan los límites de la ficción, de lo real, de lo imaginativo, de la leyenda. Es decir, es un trabajo, digamos, de mucho rigor, de saber discernir, ¿no? Y me parece un ejercicio bien, bien importante y justo como lo mencionas, ¿no? Casi, casi, de detective, ¿no? Encontrar las pistas. Y retomando un poco acerca de estas pistas y de cómo la historia, en este caso de tu familia, va entreverándose en una historia mayor, ¿no? Que es Exactamente, la sí. historia de México. Es decir, como si fuera un río que se conecta a un río mayor que viene a ser la parte histórica de México. Háblanos un poco de cómo fue, en este caso, el río familiar, de tu río familiar, cómo fue entreverándose hasta llegar al, digamos, al gran cauce de la historia de México. Sí, mira, había personajes que a lo mejor tuvieron una parte significativa en la historia, muy significativa dentro de la historia de la nación y otros que no tuvieron tanto que ver, pero todo se entremezclaba y además era
muy interesante, ¿no? Porque una familia estaba en un proceso histórico y la otra familia del otro lado de la historia y por Claro, alguna razón se se cruzaban. cruzaban. Entonces eso era unas cosas que me tenía más impactada, ¿no? Al hacer esta investigación. De las cosas más importantes y hasta donde más llegué, más al fondo, fue el